Bueno, mientras se van sentando nuestros distinguidos contertulios de hoy, el gran Joaquín Manso, el incomparable Luis Herrero, y llega enseguida el soberbio, magnífico, no soberbio, no, el magnífico Santiago González. Sí, pero la anfibología no es buena en la radio, no. Dirá anfibiología, dirá la de cultura, que en vez de, bueno, la de cultura no, el de cultura y Z o lo que sea, de cultura y Z, no te cuento la de educación. Bueno, pero antes CRES. Hoy es un día para CRES, sí, porque ayer terminó muy tarde el día, fue muy largo y hoy ha empezado muy temprano, en que han tenido que madrugar los senadores, así que, bueno, les recomendamos que vayan a las clínicas CRES para esa artrosis, artritis de rodilla, de cadera, de hombro, en las clínicas CRES. Tratamiento con células madre, que no hay rechazo. En la regeneración de nuestros tejidos. Hay clínicas CRES en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Hay un teléfono donde pueden solicitar su cita, 91 445 0004, 91 445 0004. A ver, Luis, como mayor en edad, dignidad y gobierno, como decía el catecismo, bueno, el gobierno es el mío, pero en fin, yo reconozco que yo estoy aquí además es Navidad. Eso sí. Eso es. O sea, si quieres tener caridad con los pobres, yo lo acepto de una manera... Pero has hecho muy poco Belén, ¿eh? Sí, es verdad. Pero ¿cómo lo sabes? Porque me lo contaste tú. Yo todo lo que sé lo cuento en el micrófono, porque luego se me olvida, si no. Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Nos vamos primero a la República de los Tontos, que también incide en esto, o entramos el poder es indelegable. Rosana. Yo primero yo quiero saber la opinión de Luis y de Manso, y luego con el permiso de Santiago. Venga, a ver. Siempre con el permiso y con rápidamente, tres cosas. A ver, Joaquín, ¿cuánto duró? ¿Cómo fue? Y luego, ¿qué esperamos hoy? Porque ayer teníamos el Constitucional, pero hoy tenemos el llamado Gobierno de los Jueces, el CGPJ, que yo siempre he dicho que es como la URSS, 4 siglas, 4 mentiras. Ni es consejo, ni es general, ni es de poder, ni es judicial. Es una cosa rara. Pero bueno. Bueno, duró 12 horas. Duró 12 horas. Es verdad que al parecer no fue tan tenso como se presume, cual entiendo que también significa que los magistrados progresistas descontaban la decisión. Izquierdistas. Si fueran progresistas serían constitucionales. Y sí que hubo un momento que a mí me resulta especialmente preocupante, que fue el momento en el que se votó la vocación a pleno. O sea, yo creo que es una decisión que por su trascendencia es evidente que tiene que ir a pleno. Pero hay que explicar lo que es, porque la gente no sabe lo que es. Ir a pleno significa que no decide una sección, pues el tribunal está dividido en dos secciones, sino decide el conjunto del tribunal. Y es evidente, o sea, no es una cosa que estaba fuera de discusión, que tenía que ir a pleno. Y sin embargo, 4 de los magistrados de izquierdas, es verdad que es significativo que uno decidiera que no, decidieron votar en contra, lo cual es significativo que estaban en una tesitura de boicotear como ya habían hecho cuando lograron el aplazamiento, de otra y ahí manera. Sí que uno de los catedráticos de izquierdas, el vicepresidente Siol, votó a favor de la vocación a pleno. Es verdad que luego votó a favor de en contra de todas las demás resoluciones, lo cual yo creo que de alguna manera bloqueó la posibilidad de que Cándido Conde Pumpido... Eso tiene que ver, porque este es un enemigo feroz de la libertad de prensa, yo lo he padecido y toda la gente es de lo peor que hay. Una persona que ha cambiado la jurisprudencia. Siniestro donde los haya. Es el Pumpido que no se nota. Pero tiene que ver con que también su mandamiento estaba caducado, y la petición de Podemos de que se vayan los 2 de derechas caducados, si había otros 2 también del otro bloque caducados, y no había quórum, además. Y tiene que ver también con que es un catedrático que yo me imagino que tendrá una aspiración de mantener su prestigio en las instituciones europeas. Es decir, él es una persona que luego algún día lo llamarán de Múnich o de vete tú a saber de dónde a dar una conferencia, y haber reventado un pleno del Tribunal Constitucional pues no es una cosa muy elegante con la que uno es decir, estamos en el après-ski, ¿no? Que bueno, él caduca, a ver, Luis, con lo cual... que tus noticias de cómo fue y también de cómo avistas lo del Consejo de hoy. A ver, fue como estaba previsto. Desde primera hora las informaciones que yo tenía y que tenían otros muchos, por ejemplo, y no es porque aquí esté Joaquín, pero una de las personas que mejor información están dando de toda esta historia es Ángela Martigay, que escribe en El Mundo. También el Confidencial estaba dando muy buena información desde primera hora, y mis espías paraguayos, la verdad es que funcionaron bien también desde primera hora. Estaba clarísimo que los 6 magistrados adscritos al supuesto sector conservador, es decir, el constitucional, porque aquí estamos los que defienden la Constitución y los que no, llegaban a la reunión decididos a mantener un criterio que ellos entendían en conciencia profesional. Por cierto, paréntesis, qué buena respuesta de Manuel Aragón
a Vidal Folk ayer en las cartas al director del País. Bueno, es que Manuel Aragón es el que tenía que hacer la moción de censura. O sea, porque se ha convertido en la referencia moral de una izquierda nacional que no se resigna al golpismo sanchista. Y hay que recordar que estuvo en el Constitucional por el PSOE de Zapatero. Sí, pero el PSOE de Zapatero yo voy a recordar en qué circunstancias se produjo aquel nombramiento, porque aquel nombramiento le correspondía al gobierno de Aznar. Lo que pasa es que venció en abril. Y entonces el gobierno de Aznar ya estaba en funciones y decidió ceder esos nombramientos al gobierno entrante. Pero se pactarían, ¿no? Bueno, no creo que se pactase. Lo que creo es que en aquel momento el consenso constitucional, aunque ya había habido un pacto de Tinel, funcionaba razonablemente bien como para que el PP no tuviera ninguna razón para sospechar que el PSOE iba a hacer un uso espurio de su mayoría en el Constitucional. Y cedió los dos nombres. Es que es tremendamente significativo el cambio que se ha producido, claro. 18 años después. Le tocaba a Aznar y se lo cedió a Zapatero. Y luego Manuel Aragón salió como salió, es decir... Salió decente. Salió decente, es decir, no se plegó. No, y además los artículos que está publicando en El Mundo es que tienen una gran ventaja. No son muy largos, no abundan en leguleyeces, se entienden a la perfección y van siempre al meollo de la cuestión. La ley tiene que estar por encima del poder, incluyendo a los jueces. La Constitución está por encima del Constitucional. Esto es que me parece que es fundamental entenderlo. Ayer lo decía, en esa carta del País decía dos cosas fundamentales en 10 líneas. La última es... ¿Qué es esto de que el poder parlamentario, que es el gran discurso de Podemos y del Partido Socialista, esté por encima de cualquier otra cosa? Naturalmente que las instituciones limitan el poder parlamentario en la medida en que lo sujetan al cumplimiento estricto de la ley y del Estado de Derecho. Claro. Hasta ahí podríamos llegar. Y luego estaba la referencia a que él jamás ha estado supeditado a ninguna ideología, que él, como jurista, ya le dijo a quien le nombró que él actuaría en conciencia profesional. Y yo creo honradamente que eso es lo que han hecho las 6 personas que llegaron ayer a la reunión después de toda la presión inaudita, porque inédita, eso sí que no tiene precedentes. Inédita, sin precedentes a las que habían sido sometidos. Por lo tanto, ahí la única duda que se suscitaba era si Cándido Conde Pumpido iba a ser capaz de hacer triunfar las estrategias para que o no se votara, o se dilatara, o se, rompiera el quórum. Hasta que se rindieran. Porque esto es como cuando cercan una ciudadela. Si no es por hambre, es por aburrimiento. Y si no es por depresión, hastío o peste. Sí, de todas maneras, y ya me callo porque no puedo comentar lo que ignoro, a mí lo que más me preocupaba no era tanto lo que dijera el Tribunal Constitucional, sino la respuesta inmediata del gobierno y sus aledaños a la respuesta del Constitucional. Y en eso estamos, ¿eh? O sea, vamos a ver. Bueno, yo creo que ya ayer ya hubo alguna pista importante. Y continúa, porque ahora mismo se acaba de pronunciar, por ejemplo, el vicepresidente de las Cortes, el señor Alfonso Gómez de Celis. El que se dio a sí mismo casi 1 millón de euros cuando era concejal de Sevilla y no lo ha explicado. Sí, insiste en 2 aspectos que ya ayer Batet apuntaba, pero que van por ahí prácticamente todas las reacciones que se estaban produciendo. Por un lado, en el hecho sin precedentes, es una frase que estamos escuchando de un soniquete una y otra vez, es un hecho sin precedentes en democracia, sin precedentes en democracia. Inédito. Y luego lo presentan también como una estrategia del Partido Popular para arrogarse una legitimidad que les fue retirada en las urnas. Ese es otro argumento que se está repitiendo. Sí, lo dice, pero es importante entender que ese tipo de argumento que es comunista. Hoy escribe Araceli Mangas un artículo estupendo, solamente que equivocado, como me decía a mí Masota cuando estudiaba psicoanálisis. Dice, no, la lectura de Freud que has hecho es brillantísima, pero equivocada. Bueno, pues... Bene curris sed extraviam. Sí, bueno, eso era, claro, discutible, como todo en psicoanálisis, pero bueno. Pero Araceli dice, no, esto es Polonia-Hungría. No, esto es Venezuela, esto es Perú, esto es Bolivia. Chico, me he tirado aquí, tiré 2 años escribiendo esto a la vuelta del comunismo. Es el uso alternativo de derecho convertido en nuevo orden constitucional calcado de que Carl Schmitt creó para Hitler en el 33, que es lo mismo. Hay una voluntad del pueblo, que es el proceso revolucionario, que puede ser el Führer, el proletariado, la revolución o la gente, como dice esta gentuza. No, la ley está siempre por encima de todos los poderes.
de todos, incluyendo los que aplican la ley. Sí que es verdad que en el caso concreto de Polonia y Hungría hay un paralelismo en, por ejemplo, esta fórmula de legislar a través de enmiendas que no tienen, que eluden el debate parlamentario, fue una fórmula recurrente tanto en Polonia como en Hungría. Sí, pero hay dos precedentes. La tradición comunista, que en Polonia boicoteaba todas las reformas, que esto es importante. Hungría es un asunto distinto. Hungría probablemente, si Merkel no hubiera metido 2 millones de inmigrantes porque decía que se lo podía dar, no hubiera pasado, no hubiera tenido la evolución lamentable, en mi juicio, que está teniendo Orbán. Pero vamos, que Polonia y Hungría no se cargan ni Europa ni Occidente. Esto sí se carga Europa y Occidente, se carga España, porque esto es para legalizar el referéndum separatista catalán. Lo sabe todo el mundo, lo dicen los separatistas, lo confiesa Illa. Pero en fin, vamos a acercarnos a la República porque también Santi González está ahí. Y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí buenos días, camarada. Muy buenos días, querido Federico y la compañía. Oye, pues mira por dónde aguantaron como leones Pedro González Trevijano y el Tribunal Constitucional y doblaron el pulso a Pedro Sánchez. No todo está vencido, pero de momento es un alivio. Tengo que confesar que yo ayer me fui a la cama, en fin, con el alma relajada y que me dormí como un angelote. La ministra más tonta del sanchismo sigue en su vía de perfección. Los delincuentes sexuales beneficiados por su ley en la rebaja de sus condenas, que ayer era de 86, ha llegado a 90. 12 de ellos han sido excarcelados. Pero hay que decir que hay un buen número de pederastas, de gente que ha agredido a niños en lo que se ha probado. Pero yo recuerdo una cuestión que conviene insistir. El violador es violador siempre. El asesino en serie es asesino siempre. Y cada vez que ha habido permisos carcelarios de violadores y de asesinos, han violado y han matado siempre. Y el pederasta es pederasta siempre. Sobre todo el pederasta que no lo hace en su casa. Si en su casa, en el ordenador, le gusta ver, no sé, lo que vea, eso no hace daño. Pero cuando sale a la calle, sí. Y esos son los que están saliendo. Pero acordémonos de aquellos violadores que fueron excarcelados en virtud de la decisión del del Tribunal de Justicia Europea. Sí, señor. Gracias a el juez español. Sí, señor, López Guerra, que era el empleado del PSOE para pactar con la ETA. Sí, pues que todos, o sea, reputadísimos violadores y asesinos volvieron todos infaliblemente, todos volvieron a delinquir. Y López Guerra no se acordará, ni lo tendrá en el mármol, en su tumba, cuando le llegue la hora, no tendrá ahí, por su culpa mataron a tantos, a tantas, violaron, etcétera, porque la culpa es de él personalmente. Así es. Bueno, Pelayo Barro tiraba de ironía ayer en Twitter. Es indignante, decía, que un magistrado del Tribunal Constitucional afín al PP haya estado en Génova reunido con el equipo de Feijóo para diseñar la estrategia contra el gobierno. Ah, no, perdón, que ha sido Conde Pumpido el que fue a la Moncloa el martes a recibir instrucciones. Circulen, que aquí no pasa nada. Esto no tiene precedentes. Pero vaya si los tiene. Claro que los tiene. Hombre. Bueno, Pedro Sánchez ha vuelto a burlar el protocolo en la inauguración del AVE a Murcia en la estación madrileña de Chamartín. El patán se adelantó al rey y se le cruzó por delante para ir a saludar al secretario de Estado de Transportes. Luego volvió a cruzarse y entró en el tren por delante del jefe del Estado. Aunque en Murcia no salió de la estación, sí le llegaron los gritos de cobarde y Sánchez dimisión que le dedicaron varias docenas, un centenar de congregados. Citaba yo ayer a uno de los grandes personajes de nuestra judicatura, Manuel Aragón Reyes, uno de esos jueces a los que su ideología no tuerce el sentido de la justicia. Cuando pertenecía al Tribunal Constitucional siendo un magistrado independiente, votó contra los pascualillos cuando estos legalizaron Bildu por 6 votos contra 5. ¿Te acuerdas que lo anunció Zapatero? Que contaba con don Pascualone. Esto lo arregla el Constitucional, que cambió y además
hizo una sentencia en contra del Supremo cuando el Constitucional no tiene ninguna capacidad de esto. Es ilegal. Y Rosa Díez siempre insiste, hay que volver a la sentencia del Supremo firme de ilegalización de cualquier escaparate político de la ETA. Y tiene razón. Sí. Pues sí. Bueno, pues ayer escribió una carta a la directora del País para protestar contra la ligereza con que Xavier Vidal Folk lo había calificado de tránsfuga ideológico. En fin, esto ya lo habéis comentado antes. Y bueno, este golpista, él sí que es un tránsfuga. Él ha sido constitucional, unionista, separatista y nunca ha logrado ser director del País. Toda su vida es una carrera, es como decía Cambani de Tusell, la peor situación política, exministrable. Pues exdirectorable. O sea, toda la vida ha cambiado de chaqueta las veces que haga falta, sin cambiarse de camisa, para ver si llegaba a director y nunca ha llegado. Ahora está en el golpe separatista. Ahora, es que la acusación de Vidal Folk es muy reveladora. Cree que los jueces van a los juzgados y a los tribunales con la ideología puesta y que es ella la que orienta sus decisiones. Y bueno, afortunadamente, por lo menos en el caso de Manuel Aragón Reyes, no es así y nunca lo ha sido. Bueno, otro que vamos, o sea, Juan Carlos Monedero. Fíjate qué tontería. El 18 de julio de 1936, el presidente Alcalá Zamora se fue a dormir convencido de que era imposible que el ejército se levantara en armas contra la República. En diciembre de 2022 seríamos irresponsables si pensáramos que la derecha del Constitucional está con la Constitución. Europa decide. Hombre, el capitán respondió en mi blog, sería presidente de su comunidad de vecinos. Niceto Alcalá Zamora, porque el presidente de la República era Manuel Azaña. Por otra parte, el 18 de julio nadie se fue a la cama con esa duda. El ejército de África, con Franco a la cabeza, se había levantado la víspera. El 18 era una evidencia para todo el mundo. Este lerdo, además, no sabe que fue Casares Quiroga, el padre, por cierto, de la luego gran actriz francesa y luego la tormentosa víctima amorosa de Albert Camus, María Casares. Fue Casares Quiroga, que era un imbécil integral, al que puso al final. Azaña accedió a echar ilegalmente de la presidencia de la República a Alcalá Zamora para poner a Prieto de presidente. Echaron a Alcalá Zamora y el PSOE negó que Prieto pudiera ser presidente. Y llega y le dicen los periodistas en la puerta de las Cortes a Casares Quiroga: señor presidente, se ha levantado el ejército de África. Se ha levantado, pues yo me voy a acostar. Y efectivamente, eso era el 17, no el 18, pero claro, este menguado, como dices tú, este lerdo, este analfabeto, y este es profesor de políticas. Sí, sí. O sea, no tiene ni puñetera idea de algo que debería aprenderse el año primero de algo. Es que su fuerte es la economía. ¿Te acuerdas de sobre todo la llevarse la aquella moneda que diseñó para los países del ALBA? Sí, señor. Bien. Bueno, Carmen Calvo, otra que tal, o sea, fíjate qué tuit, a copiar 500 veces y a mano que se aprende mejor. Todos los poderes e instituciones del Estado están por debajo de la soberanía del pueblo español y este se expresa de manera directa en el Congreso y en el Senado. Una afirmación que ha generado la rápida contestación de numerosos usuarios, recordando a Carmen Calvo el artículo 9.1 de la Constitución, que subraya que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, sin que se establezca en la Carta Magna una prevalencia específica del Congreso y el Senado sobre el resto de instituciones y poderes. Y aquí hay que tener ojo al dato. Carmen Calvo es profesora de Derecho Constitucional. Y es de Cabra, pero hay que llamarles segabrenses. Y por supuesto del bombardeo de Cabra, que tuvo más víctimas que el de Guernica, nunca ha dicho una palabra. Sí, sí. Bueno, Sánchez parece inspirar sus conocimientos de la historia en el pobre Felipe Sicilia, que cree que el 23F fue un golpe de la derecha contra la izquierda.
El sábado se fue a Valencia sobre pretexto de una visita oficial al Hospital La Fe en compañía de la ministra de Sanidad. En realidad trataba de viajar en Falcon a un mitin de su partido que se celebró una hora después. Y allí dijo: nosotros alumbramos la Constitución hace más de 40 años, cuando la derecha estaba a otra cosa, con un par. Nosotros deben ser su suegro y él. Eso es. O no sé, o Begoña y Begoño, o sea... Como señaló Ana Rosa Quintana. Sin embargo, entre los 7 padres de la Constitución del 78 había 3 miembros de UCD, que eran, aclaremos, Gabriel Cisneros, Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca. Uno de Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne. Uno del Partido Comunista, Jordi Soler Tura. Uno de minoría catalana, que era Miquel Roca, y tan solo uno del PSOE, Gregorio Peces Barba. Que por cierto, cuando el 23F, lo digo para ilustración de este lerdo, le cayó encima a Felipe González y un poco más si se queda España sin alternativa. Porque en ese momento Peces Barba era oceánico, era una Cristina Almeida con 30 centímetros y 200 arrobas más, le cayó encima y casi lo mata. Le dio tal susto que se desplomó. Y Felipe, que entonces estaba flaco, pues es que un poco más y perece ahí ahogado entre tanta arroba. Bien. Y luego, por último, otra genialidad. Rosario contaba en su cuenta de Twitter que en 2020 fallecieron por suicidio 3.941 personas en España. Desgraciadamente, puntualiza, el 26% fueron mujeres, 1.011. El suicidio se ceba especialmente con las mujeres. Urge un plan antisuicidio con perspectiva de género. ¿Esto es broma o serio? Porque es que yo ya últimamente dudo. Bueno, hoy hemos conocido una estadística muy seria de los suicidios en España, y lo que es realmente preocupante, más que la cuestión de género, es la edad de las personas que se suicidan, los menores de 15 años y los mayores de 65, y por otro lado la gran diferencia que existe entre diferentes comunidades autónomas. Por ejemplo, en Galicia y en Asturias el suicidio alcanza un 13%, mientras que en comunidades como la madrileña, por ejemplo, está en el entorno del 5,5%. Son datos destacados, pero no especialmente la cuestión de género. También coincide con el envejecimiento de la población. Con el envejecimiento de la población. En el caso de Asturias, con la sombría situación climatológica también, Federico, eso no hay que tampoco desdeñarlo. La estructura, bueno, pues de los municipios en Asturias, en Cantabria y en Galicia. Efectivamente. Entonces, sin embargo, por ejemplo, en Andalucía, que es quizá lo que rompe esa estadística, está en el suicidio se produce en un porcentaje del 10%, muy próximo también al de Galicia y al de Asturias. Por lo cual habría que ver la diferencia entre zonas rurales y urbanas. Exactamente. Claro. Pero bueno, pero interesante. No, pero bueno, cuando la cuarta parte son mujeres y 3/4 partes hombres, coincide exactamente con los homicidios. Igual. ¿Cuántos hombres mueren a manos de hombres? El 75% aproximadamente. Y mujeres el 25%, algo menos. Bueno, pues es igual, perspectiva de género, que vivimos de eso. En fin, muchas gracias, Santi. Hasta mañana, que será otro Hasta día. mañana. Yo con estos dolores tengo Ibudol. Sí, para todo, para todos los todo dolores. viene bien. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Caledonian, Federico, ¿a quién enviamos hoy? Yo no sé a Manuel Aragón cómo está pues imagino que estará bien instalado, pero si quiere cambiar, oye. Bueno, Caledonian se ahorra en energía con la geotermia. Geotermia. No, yo no lo mandaría. Está un 30-40%. Hay que ser bueno y parecerlo. A ver si encima vamos a estar dando la sensación de que le premiamos por cumplir con su obligación y escribirlo en lo que la conciencia moral no es algo que abunde, con lo cual, oye. Sí. No, digamos que favorecemos la excepcionalidad. Bien, bueno, es un plan de Oye,
Bueno, Hombre, tenemos una promoción en Javier Ferrero que yo se la ofrezco continuamente a Luis Herrero, pero no me hace caso. Todavía Nada, no ha ido a porque ver las es que- casas. Tienes que ir a verlas, Luis. Que antes de ir a verlo, veo el Caledonian.es. estado de mi cuenta bancaria. Y entonces digo, ¿para qué? Bueno, no, Pero primero hay lo que ir a ve verlas. hora en Madrid, Claro, hora en Castellón, hora Primero en lo ves la y luego Costa ya te informas Amalfitana. de las condiciones económicas. O sea, primero hay que Sí. verlo, que te guste, que te va a gustar. Que te convenga. Claro, luego están las calidades, como tú decías, y toda la ingeniería aplicada, lógicamente, a mejorar nuestro hogar, Y que pero luego vas están andando al templo. las zonas comunes. Claro, y esa sauna, y esa piscina, ese spa que tiene extraordinario, Sí. y ese lobby Sobre de todo la 150 recepción, metros con, cuadrados. con un televisor de unas 600.000 pulgadas, o sea, que es inmenso. Hay un montón de sitios para comer bien ahí alrededor de... Es verdad, Además hay, es y hay verdad. un cine ahí en la plaza Hay de todo, Sí, y sí. colegios, ¿Hay un sí. cine en una plaza todavía en No, Madrid? ahí al lado del... Porque es que hay muy pocos cines en Madrid y sobre Sí. todo hay muy pocos cines en los barrios. Sí. Y aquí, en cambio, hay... ¿Me dices? Sí, sí. Ah, yo creía que no quedaba No ninguno. lo sabía. Sí, sí, quedan. Quedan. Lo que pasa es que ahora hacen muchos infantil. Ahora, por ejemplo, pues lo que hay son cosas infantiles. Porque ¿dónde, Bueno, cuando está acaben las Avatar. clases, No, pero Avatar, ¿dónde por ejemplo. colocas a los niños? Sí, pero a los niños no los puedes llevar al cine e irte y pirarte. No, irte no, pero bueno. te quedas dormido. Yo nunca he dormido mejor que en el Ben-Yure, ¿Ah, sí? cuando mis hijos veían a Harry Potter. Ahora es un Mediamar que el ¡Oh, 21. qué bien dormir la segunda entrega! ¿Ah, sí? Pero como un bebé. Oye, pues que al es- final mi hijo David dijo, papá, La segunda... ¿ya bueno, ha terminado? Sí, digo, bien. no es de las mejores, Bueno, es igual, para mí, ideal. O sea, En fin, caledonian.es. Y Colacel, Federico... pues Colacel tengo mis dudas. Por un lado, es que tengo la cosa de ver que Sí. estoy seguro de que han robado el mundial, el símbolo del mundial, el trofeo. Estoy seguro de que lo que ha llegado a Buenos Aires es falso, seguro. Que han hecho 2 copias, una para Messi y otra para Cristina Kirchner, y que lo que hay es falso Sí, sí, porque sí. corren un peligro y tal. Y ayer vi que un tío se ahorcó con la bandera. Bueno, Un se hincha, están que viendo. ya es el colmo del patriotismo, Insólitas. pero lo hizo como en la película famosa de Isadora, exactamente igual. Iba con la bandera enrollada al cuello y llevaba un vehículo Uf. con las ruedas de radios, Se quedaba se enganchado. agarraba a los radios, ¡pop!, como Bugatti, que así le llamaba y tal. Oye, Damos es el una pésame muerte, a la sí, familia una y muerte tal. horrorosa. Colacel le va a servir de poco, me parece. Ya. Hombre, pero lo más entretenido de toda esta historia es que, claro, hoy sigue habiendo el 100% de inflación. Y esto no lo arregla ni Messi, ni San Messi, ni Cristo que lo fundó. En fin, pero venga, vamos a Colacel, mandarle Colacel a sí. Di María igual que ayer, porque Di María no deja de ser nuestro también. A Rosario lo enviamos, venga, que de allí es Di María. Ya, de Rosario es Y también Messi Echeminga. Sí. Y Echeminga Sí. Dominga. Pero hay muchos liberales en Rosario, que yo estuve ahí dando una conferencia y es gente estupenda. Pues para ahí, para A Gerardo Bon Giovanni, Venga, hombre, que es el estupendo. que dirige la Fundación Libertad y que es de allí. Pues sí, me y parece en mejor. Rosario hay más asesinatos por narcotráfico ya que en México. Madre mía. O sea, es tremendo. Pues venga, Colacel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Si le preguntáramos a la gente qué es lo que no le puede faltar, seguro que la mayoría contestaría que la salud es uno de sus imprescindibles. Así que estas Navidades no debemos olvidarnos de la salud y la mejor manera de hacerlo es Colacel Antiox de Mundo Natural, que puede presumir de tener la mejor y más inteligente suplementación. Es tan bueno porque nos ayuda a combatir el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, con la ayuda de los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacel Antiox. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro, de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de otro producto. Así son en Mundo Natural. Así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 91-446-0000 o si lo prefieren tecleen www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, Naya, vamos a ver. ¿Qué le ofrecemos aquí al señor Herrero? Antes Tejedor pregunta qué de sección Algar? va, que luego me metes en unos líos horribles. Esa te va a gustar. A todos nos gustan las cenas navideñas, pero al que le toca hacer las croquetas, a que no tanto. No siempre, porque es laborioso, porque hay mucho lío, los niños se enredan.
Bueno, pues tengo la solución perfecta. Los platos preparados de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Deliciosos menús navideños. Las de jamón extraordinarias. Sí, la ensaladilla, los pimientos rellenos, todo eso es un engorro. Rusa es un must, que dicen ahora los cocineros. Bueno, deliciosos menús navideños preparados por expertos chefs que puedes elegir con la guarnición y todo, y con los postres para chuparse los dedos, sin mancharse ni ponerse un delantal. Así que pásate hoy mismo por el departamento de platos preparados y encarga tu mejor menú navideño. Además, hasta el 24 de diciembre consigues un 10% de regalo para próximas compras en este mismo departamento. Oye, por compras ¿te lo mandan superiores. a casa también? Sí, también. Y por compras superiores a 50 euros puedes realizar entre el 26 y el 5 de diciembre, y así también tienes preparado lo de Nochevieja y lo de Reyes. O sea, ya para el resacón completo, ¿no? Así que hay que darse un respiro y no cocinar en Navidad, ni encargar a tu madre que cocine todo. Os confirmo que van a seguir produciéndose pues comparecencias de nuestros parlamentarios, y después de la intervención de la Junta de Portavoces, mejor dicho, va a haber una rueda de prensa de Santiago Abascal. No, al menos para compensar. Sí, porque está bien que es un acto judicial del PP, pero un tuit yo creo que no es suficiente. No, y ellos solicitan además que el Tribunal Constitucional resuelva su recurso de amparo y su solicitud de medidas cautelarísimas para acabar en este caso con la derogación del delito de sedición. O sea, ellos reclaman ir un paso más allá porque entienden que con lo que hizo ayer el Tribunal Constitucional no se... Es bueno, pero no todo lo bueno que querrían. Bueno, pero sobre todo que se vea a la oposición. Que se vea, o sea, que vaya en Europa juntos, hombre, que a mí es lo que más me indigna, o sea, la falta absoluta. Estamos como en el golpe de Cataluña, que el gobierno no comparecía en el extranjero, y los otros tenían embajadas pagadas por los españoles que estaban todo el día intoxicando en Europa, con la basura de Roures. Sí que Maite Pagazaurtundú ha entregado un comunicado, una denuncia ante la situación que se está viviendo con la justicia en España ante el comisario Reinders. Claro, pero es ciudad, pero conjuntamente, o sea, lo que hagan, que lo hagan conjuntamente. El golpe nos lo dan a todos, no a Ciudadanos, a Vox o al PP. Bueno, en fin, seguiremos. Una pausa. Es la mañana. Es radio. Tiempo sencillísimo de contar. Entra un frente lluvioso por Galicia, como es costumbre, y va a llover hasta donde llegue. Que de momento... ¿Hasta cuándo? Pues 2 días más o menos. O sea, la Nochebuena y la Nochevieja. Frío, pero nevar a partir de Nochebuena a Navidad. ¿En tu pueblo? No, en las zonas de montaña, en todas. Como es de rigor. En el tuyo no. Si tú te vas a Castellón, comprenderás que no podemos nevar allí. Ahora te vienes a mi pueblo, tienes mi casa, y por supuesto llevas a ver cómo nieva. Tienes tu chocolatito caliente, tienes 1000 ejemplares de novelas policíacas, o sea, clásicos españoles, franceses, de todos, rusos, que son invierno muy adecuado. Tú te lees Turgeniev. Hombre, ya estás en ambiente. Claro, ya, mientras nieva, tu chocolatito caliente, tu novelita rusa, y cómo qué frío debe hacer fuera, piensas. Y luego duermes como un bebé. Bueno, pues el tiempo está así, las temperaturas, como siempre que llueve, suben un poco. En Madrid nos vamos a 13-14 grados, la máxima, las 2 capitales canarias, 24 grados, y la mínima, Albacete, se une al pelotón del pasmo, 1 grado. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Lunfai, Luis Fernando. Eso es, Federico, esa aplicación que tienen a su disposición las empresas españolas para hacer más atractivo el puesto de trabajo, permitiendo a los empleados hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes y sin que ocasione ningún problema a la compañía. Lunfai siempre pensando en soluciones para empresas y trabajadores. Me parece muy bien. ¿Y en la bolsa hoy? Pues malas noticias. ¿Cómo está el IBEX climático? El IBEX climático está pues perdiendo un 0,83% ahora mismo. Parece que puede agrandar las caídas hasta el 1% porcentual. Apenas sujeta a los 8.000 puntos, 8.069 nos muestran las pantallas de Infobolsa, y tendremos que ver qué sucede a lo largo de las sesiones que nos quedan todavía por delante. Sabes que todos los analistas siempre hablan del rally de final de año, pero el rally está siendo cuesta abajo. No, es un slalom. A mí el que me encanta es el slalom de Gurlian. Gurlian. O sea, está el informe que publicamos, está en 27 céntimos. Me gusta. Por acción, ¿eh? Deben ya un poco más que el Barça. O sea, es una cosa, es paralelo, además son 2.000 millones entre pitos y flautas. Tienen 7 cadenas en láser, podrían vender 5. No. Antillana. Les han regalado Indra. Lo primero que ha hecho es decir que la trocea. Dice, no, que es que no es tuya, que solo tienes el 10%, ¿cómo vas a vender trozos de Indra?
que además luego tiene que contar los votos. Y en Amber Pero hombre, me los habíais dado, y dice, hombre, para ayudarte, pero no para regalártelo, payaso. Y en Amber le han dicho mucho, ojo, si troceas Indra al final, en usar la plusvalía para salvar Prisa, ¿eh? Y para salvar tu inversión. Ni hablar. Sí, no, es que eso no tiene más solución que la quiebra, que no va a dejar el gobierno. Ya la tuvieron otros medios y lo impidió Soraya. Prisa está en quiebra hace más de una década, en quiebra. O sea, pero que es imposible. Ninguna empresa sobreviviría con una deuda de 1.000 millones, deuda neta de 1.000 millones de euros, excepto Prisa. ¿Por qué? Pues no hay más que ver lo que está publicando. Es el diario de la mañana del golpe, o el diario golpista de la mañana. Y si mañana el gobierno decidiera ser constitucional, sería el más constitucional de todos. Pues viven de la limosna política. Eso sí, qué sueldos tienen los limosneros. Bueno, vamos a lo de hoy, si os parece, porque hoy tenemos también tenida en el Consejo. La tenida es masónica, pero como ahora los masones de verdad están ocultos. Yo el otro día citaba, que me parecía muy interesante, que en favor de España, de la nación, la Constitución la firmó Virgilio Zapatero, ministro de Justicia masón, porque otro ministro de Justicia masón, Camaño, que ahora creo que se está forrando en su despacho, ese sí es separatista, ese es como Pumpido, ese está por el referéndum y lo que haga falta, etcétera, etcétera. Y entonces me pareció interesante, pero claro, también te recuerda lo que pasó en el 34 y en el 36, que la masonería también se dividió. Eso es así, bueno, más masón que el Leroux. Y sin embargo pues estuvo con Franco desde el primer día, o sea, cosa que por cierto no se recuerda y conviene recordarlo para el analfabeto de Monedero y de paso para Félix Bolaños, que se ha puesto a la cabeza del golpe de Estado. O sea, el jefe de la sublevación es Sánchez, pero el que está a la cabeza, o sea, es el pardo zancada de Sánchez, es Félix Bolaños. Pues conviene recordarle eso. Los partidos de derechas democráticamente elegidos que estaban en el Parlamento, todos, sin excepción, apoyaron a Franco. Todos, sin excepción. Porque la guerra la había declarado el Partido Socialista en el 34 y en el 36. Pues yendo a lo del Consejo de hoy, creo que cualquiera de las dos cosas que pueden pasar, solo pueden pasar dos cosas, salvo que Joaquín me corrija. Una, que se solvente la reunión sin un acuerdo porque no haya votos suficientes, y dos, que prosperen los dos candidatos que ha propuesto el sector conservador y que por lo tanto Vandrés no salga elegido. En cualquiera de los dos supuestos, el discurso del gobierno ya lo tenemos. Es decir, quiebra del sistema. Sí, claro, quiebra del sistema, no obedecen a la gente. La derecha judicial, el golpe de Estado. Sí, hoy mismo el editorial del País que vuelve a pedir prácticamente que los órganos judiciales o los órganos constitucionales reproduzcan las mayorías mayorías parlamentarias. Que eso es una cosa alejada de cualquier estándar democrático y elemental. Sí, pero en cambio 100% bolivariano. Claro. Es en lo que están. Ahorrémonos un dineral y no nombremos tal. Hacemos una especie de votación ponderada en la mesa del Congreso y a tomar viento. Claro. No, es más, ¿para qué hay que gastar en jueces? Que sea el presidente del Supremo el presidente del Gobierno. Los vocales, el Consejo de Ministros. Además, acabemos con la libertad de conciencia y hablar. Sí, es importante que el oyente entienda lo que significaba Andrés. Es decir, los vocales conservadores, es decir, la minoría progresista de izquierda, minoría de izquierdista, de extrema izquierda, hay que decir, de entre los 60 aproximadamente magistrados que quedan en el Tribunal Supremo, no quiere proponer a ningún otro que no sea José Manuel Vandrés y pretende que la mayoría conservadora, es como Pumpido, vamos. Exactamente, que la mayoría conservadora acepte acríticamente, es decir, sin someter a la más mínima evaluación a ese candidato. La razón por la que la mayoría conservadora se niega es porque entiende que hay una vinculación al gobierno y el gobierno ya en esta tanda nombra a dos, con lo cual es razonable que ese sea un criterio de evaluación, pero además porque le atribuyen una obediencia ciega a Cándido Conde Pumpido. A Cándido Conde Pumpido le falta un voto en el Tribunal Constitucional para asegurarse la presidencia. Y ese voto depende del Consejo. Depende de los magistrados que nombre el Consejo. Por eso es la resistencia. Yo creo que ahora mismo estarían en condiciones de casi cualquier otro que no fuese Vandrés. Es verdad que sobre la mesa hay dos, uno de la conservador César Tolosa, que es el presidente de la Sala Tercera, que es un magistrado fuera de toda duda.
y otro que es el catedrático Pablo Lucas, progresista. Su padre fue mano derecha de Enrique Tierno Galván y es uno de los redactores del preámbulo de la Constitución, o sea, el catedrático Lucas Verdú. Pues su padre fue Pablo Lucas Verdú, él es Pablo Lucas Murillo de la Cueva, que es un magistrado fuera de toda duda, de izquierdas, pero comprometido con la unidad de España. Es el juez que en la Sala Tercera lleva las intervenciones de los servicios secretos, entre otras cosas. Y ocurre que también falta un voto, es decir, los conservadores tienen 10 y les harían falta 11. Y ha habido una vocal de la minoría de izquierdas que en una ocasión mostró su preferencia por Pablo Lucas en lugar de José Manuel Vandrés. Marc Cabrejas. Con lo cual, ahí puede haber una clave del desenlace. No creo que sea probable, pero posible es, porque lo que falta es un voto. Se da otra circunstancia además, que otra persona que está en el Consejo que preferiría que el nombrado fuese Pablo Lucas es su hermano, Enrique Lucas, pero no puede votar porque es su hermano. Bueno, aquí el problema es que los hermanos de sangre no voten y en cambio los hermanos políticos o de logias sí voten. En la minoría de izquierdas está Clara Martínez de Careaga, que es la esposa de Cándido Conde Pumpido. Déjame añadir una cuestión, porque dice, no, ayer salió Bolaños ya en plan golpista total. Una mayoría exigua, más exigua fue la mayoría que hizo presidente a Sánchez, que hubo que reclutar a todos los delincuentes de España, y al de Teruel existe, porque no salían, que tiene 120, ningún partido ha formado gobierno con menos escaños y con menos votos que el Partido Socialista. Si te vas a la historia del Tribunal Constitucional, recordarás la más exigua de todas, que es la que probablemente hiere... Romasa, la primera, la que hiere... Voto de calidad del presidente, o sea, empate, voto de calidad. Antes de que se produzca esa reunión en el Consejo, que es esta tarde, está reunida la mesa del Senado, y es importante porque va a decidir si sigue adelante con el debate del resto de la reforma, ¿no? A mí me gustaría que Ander Gil se rebelara y fuera camino de Forcadell, caminito de Jerez. De momento toda la maquinaria izquierdista, como bien dices, Federico, se ha puesto en marcha. Pachi López ha salido ya. Pero que se rebelen, como el Rasta, que se rebelen. Unidas Podemos lo que ha solicitado es una reunión urgente por la extrema gravedad, según califica Echenique, para poder abordar desde el Partido Socialista, los partidos en el Gobierno y los partidos socios del Gobierno lo que sucedió ayer en el Tribunal Constitucional. ¿Pero una reunión de qué, perdón? ¿Del órgano de coordinación? De los portavoces, sí. Bueno, vamos a ver. Bien. Hombre, yo esta mañana retaba a Meritxell, que es la peor de todas, más mala que un dolor, que es el número 3, después del jefe del Estado, el presidente del Gobierno, la número 3 es la presidenta del Congreso, que se atreva. Pero ya hay un precedente, que es cuando ella desconoció por 2 veces la sentencia del Supremo contra el Rodríguez, contra el Rasta de Canarias, que pateó la cabeza a un policía, hasta que ya Marchena mandó una mañana una carta, hecho un tío, y dijo, las sentencias del Supremo se cumplen, no se comentan. Oye, inmediatamente entendió el mensaje. Que eso es lo que siempre decía la portavoz o el portavoz de turno del Gobierno. Pues las sentencias se cumplen, del Gobierno no comenta podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no comentamos las sentencias. No estamos haciendo otra cosa que comentar las sentencias de la noche. No, es que no es comentar, es deslegitimar. No solo la sentencia, sino a quienes la emiten. Sí, eso está claro. Y la consecuencia terrible de todo lo que está pasando es que, insisto, pase lo que pase, el Tribunal Constitucional, el prestigio del Tribunal Constitucional como institución, no estoy hablando de las individualidades, ha quedado absolutamente triturado por culpa del Gobierno, y el Consejo General del Poder Judicial igual. Y yo te digo lo que te decía hace un instante. Aunque se consumara una mayoría impensable y hoy salieran los dos, como no es Vandrés, el Gobierno iba a cargar con toda la artillería que tiene, que es mucha. Y si no se eligen, porque no hay todavía los 11 votos necesarios, más de lo mismo. Es decir, pero el Gobierno está fuera de la ley, fuera de la Constitución. El Gobierno está en el golpe de Estado. Lo que pasa es que cuesta admitirlo. Pero está en el golpe de Estado y es irreversible desde la votación del jueves. Bueno, realmente desde 2018, es decir, desde la moción de censura. Aquí hay una cosa que hay que decir, es que desde el año 85 en que se cambia la ley del Poder Judicial, en determinados medios,
Diario 16 entonces, ABC también, del periódico El Mundo desde que se funda en 1989, se viene advirtiendo de las posibles consecuencias que tiene ocupar los órganos constitucionales por facciones. Se viene advirtiendo. Y ahora que ha llegado el momento, y aún así, tanto el Partido Popular, que llevó en su programa en 3 ocasiones la reforma y no lo cumplió. Siempre y jamás lo cumplió, incluso con la mayoría absoluta que tuvo Mariano, que se dice pronto, que tuvo una mayoría mollar. Y han venido y han continuado con unas prácticas, y en el momento del estallido, del momento populista, ahora padecemos las consecuencias. Pero es que el jefe de Podemos es Sánchez, el jefe de Bildu es Sánchez, el jefe de Esquerra es Sánchez. Yo te haré para el viernes, en El Mundo, o sea, el problema de fondo, para que se vea cómo esto es un proyecto dictatorial, es que la dictadura dura lo que dura el dictador. Lo hemos visto con Franco y en general. En Roma es que era constitucional la dictadura por 2 años. Pero si no, depende de una persona. Mañana, no digo hoy, porque hoy ya le pilla un poco así, está cabreado todavía. Mañana, dice Sánchez, pues no voy a ser candidato. Y automáticamente se disuelve el golpe. Porque, es decir, la renovación de los... es decir, que se atribuye ahora... Es decir, hay una narrativa, ¿no? Estas palabras que se utilizan, una narrativa, relato, marco mental, ¿no? Que atribuye al bloqueo de los órganos constitucionales la causa remota que justifica que cometan este atropello. Bueno, pues vamos más allá. Es decir, ¿cuál es la causa del bloqueo? La causa del bloqueo es la desconfianza. Claro. Es decir, los órganos constitucionales se renuevan por acuerdo. O sea, lo que impone la Constitución no es la aceptación acrítica de los candidatos de la mayoría parlamentaria. No, lo que impone es el acuerdo. El consenso. El consenso. Los 2 tercios. Por eso no basta la mayoría de un voto. Entonces, y para que haya acuerdo tiene que haber confianza en que la mayoría no va a hacer una utilización espuria. Entonces, ¿la minoría ha llevado a cabo prácticas de filibusterismo? Sí, es verdad, y no son justificables, pero la mayoría ha infundido un mínimo de confianza acerca de que no va a utilizar esas instituciones para desnaturalizar los consensos constitucionales. Ninguna. Desde el mismo día de la investidura, la persona que iba a ser, en aquel día, la persona que iba a ser el vicepresidente se dedicó a insultar desde la tribuna a los jueces y a la derecha democrática. ¿Qué confianza antes citabas esta cuestión, que mira que a mí no me gusta que sea tan blandurrio el PP, pero es verdad que en esos 2 magistrados, que el PP cede a Zapatero, que es el entrante, había todavía una cierta confianza en el nivel. No, había una confianza en el nivel, que es también un nivel moral. El nivel intelectual suele coincidir con el nivel moral, la exigencia que uno tiene hacia sí mismo. Claro, no dudaban de que serían de nivel y que en un caso extremo actuarían en conciencia. Hace tiempo que ya no. Hay otro caso, es decir, la primera vez que un gobierno nombra a 2 magistrados y los 2 no son catedráticos fue Rajoy, en el año 2013, cuando designa para el Tribunal Constitucional a Pedro González Trevijano, que sí es catedrático, y a Enrique López, que ni siquiera era magistrado del Tribunal Supremo y tenía una vocación política que yo creo que a estas alturas es ya indiscutible. Con lo cual... indiscutible como desnortado. Ahora bien, el Partido Socialista no puso, en aquella ocasión, aunque parezca mentira, no puso el grito en el cielo. ¿Por qué no lo puso? Porque el consenso que se alcanzó entre las 2 formaciones tenía que ver con la amenaza independentista y no había ninguna duda de que Enrique López iba a responder respecto de esa cuestión que era el problema principal de España. Yo creo que no había que haber nombrado a Enrique López, pero aun con todo había un mínimo consenso de que el Tribunal Constitucional tenía que responder a una respecto de esa amenaza. Eso es lo que está completamente roto ahora. Porque es que Sánchez se ha pasado al golpe. Y hay algo que se nos ha olvidado, pero que yo creo que recordarlo ahora nos permite ver cuáles son las verdaderas intenciones del gobierno en todo este, como dicen ellos, presunto golpe de Estado de la derecha judicial y mediática. Y política. Uno de los movimientos más verdaderamente incomprensibles, porque coloca a la justicia en una situación de colapso, es la decisión del gobierno de reformar la ley orgánica del Poder Judicial para que un consejo en funciones no pueda hacer nombramientos. Que es ilegal, ilegítimo y todo. Y inicialmente dijo ningún tipo de nombramientos, hasta que se dio cuenta de que eso les impedía nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces que hizo otra mini ley hizo una contrarreforma de esa primera reforma para decir, no, un momento, que no haga ningún nombramiento salvo estos que son los que a mí me interesan. Exacto. Y esto es lo que ahora mismo tenemos que tener muy claro, es decir, ¿qué está persiguiendo en toda esta crisis el gobierno? Su único interés político. Esto es algo que... Pero es el interés político del separatismo catalán. Que esta es la cuestión de fondo, porque es para el referéndum de Cataluña y no tiene otra función inmediata.
Mediata sí, Mediata es la Confederación de Repúblicas Socialistas Ibéricas y tal y cual. Ibéricas que Portugal se negará, claro. En fin, Daniel, Naturgy. Naturgy. Vamos a... Muy bien. Con Portugal le va muy bien con este gobierno, sí, le va divinamente. Están ahí con el Agacán para arriba para a abajo. Portugal solo le falta que Madrid sea capital de Portugal. Entonces ya es que se forran. Pues no está mal Lisboa, también. Vamos a recordar que todos los clientes de Naturgy tenemos una manera más fácil de pasarnos a la tarifa regulada de gas este invierno. Podemos hacerlo con un solo clic, sin llamadas y sin interrupciones en el servicio, que esto es lo más importante. Tienen toda la información en su página web naturgy.es/tour a un clic. Bueno, ¿por dónde van hoy las llamadas de los oyentes? Bueno, pues la decisión de ayer del Constitucional parece que ha reconciliado a una parte de la audiencia con la justicia, pero claro, tampoco acaban de creerse que el Gobierno se vaya a quedar con los brazos cruzados, efectivamente, viendo además cómo se están desvaneciendo todas sus intenciones. Así que nos piden que estemos atentos y no relajar la vigilancia. Les escuchamos tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos con los oyentes. Tengo verdadero interés en ver por dónde respiran, porque una cosa es lo que se dice en los mentideros de las salesas, como dice Ángela, otra cosa es lo que decimos en los medios de comunicación y otra cosa es lo que se percibe. Bueno, no se fían un pelo, Federico, ¿para qué nos vamos a andar con paños calientes? Pero también hay otro asunto que hemos abordado esta mañana, la cuestión de Forestalia. Nos contaba señor, Vanessa, la destrucción de los montes universales que protestan en Guadalajara y en Cuenca porque Teruel está tan corrompido que nadie protesta en Teruel, que es donde lo están destrozando. Bueno, pues no es Teruel, no son los montes universales los únicos, nos lo van a contar ahora los oyentes y nos dan un mensaje o una recomendación, sobre todo para quienes tengan niños de cara a estas Navidades. Muy sorprendido por la decisión del Tribunal Constitucional, con la cantidad de fechorías que se han cometido ahí. De todas formas, yo creo que es un órgano, aunque haya dictado una sentencia que nos alegra a todos, creo que es un órgano que requiere una reforma profunda para despolitizarlo. Lo que me aterra es que haya jueces como esos 5 que han votado en contra de los intereses de España, en contra de los intereses de la inmensa mayoría de los españoles. Y no me creo yo que estos se queden tan tranquilos. Alguna moverán para poder conseguir hacer que sea per secula seculorum presidente el niño bonito. Si alguien piensa que Pedro Sánchez, por esta medida que ha tomado el Tribunal Constitucional, va a parar, se equivoca muy mucho. Este va a actuar como una burra falsa, empezando a dar coces para adelante. La próxima maniobra del gobierno son, como siempre, los golpes de efectos, rápidos y efectivos. El primero será anunciar rápidamente que van a eliminar definitivamente la Guardia Civil del País Vasco, cerrar algún medio de comunicación y a partir de abril, que ya no hace frío, quemar la calle en Madrid. PSOE y Podemos, como siempre, hacen caso a los jueces cuando los jueces les dan la razón a ellos. Cuando no, son jueces fachas con toga y nos tienen manía y van contra la democracia y dan un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Pero cuando un juez, como el juez de Prada, se inventa unos argumentos para promover una moción de censura, ese es un juez guay. Cuando Conde Pumpido dice que hay que mancharse la toga con el polvo del camino y ayudar a la ETA, ese es un juez guay. Como siempre, mienten. Cerrar el Congreso y gobernar por decreto, eso sí que es quitar el poder legislativo. Eso de Forestalia, de quemar, de cortar árboles y demás, ya ha pasado en Zamora, porque la Sierra de la Culebra se quemó enterita, pero resulta que ya había firmado contratos en los ayuntamientos para que si había un fuego, hacían cargo de la madera en la central de biomasa de Ponferrada. O sea que eso ya está pasando, porque claro, los peles valen 3 y 4 veces más que valían. Buen momento es ahora para aprovechar y cuando sean vacaciones de los niños llevarles a los montes universales y explicarles cómo, igual que las máquinas que destrozaban Pandora en el primer Avatar, antes de que vayan a ver el segundo, que vean cómo Forestalia se ha convertido en Deforestalia para hacer pellets que calienten a los alemannets con las estufets. Bueno, a mí lo que más me indigna es la cobardía patológica, la corrupción absoluta en la provincia de Teruel y en el gobierno de Aragón. O sea, que esto lo tenga que denunciar Guadalajara y Cuenca, porque está tan comprado. El ente, es verdad que somos tan pocos en Teruel que no es mucho lo que... Pero muy ruidosos. Bueno, los pocos que estamos fuera de Teruel, porque allí no se mueve nada. Allí Forestalia lo tiene comprado todos. Alcaldes porque estamos en campaña electoral. Medios porque se anuncia el gobierno de Aragón, que es Forestalia. Pero que no le llamen el gobierno de Aragón, que le llamen el gobierno de Forestalia.
el de medio ambiente es comunista, es de Podemos, y está metiendo unas máquinas que pueden dejar hasta 1 metro de profundidad. Arrancan todos los árboles, y hay que decir que contra los incendios, que esta gentuza le da igual, lo que quiere es que se queme todo, como en Zamora, para montar molinillos eólicos. Es fundamental, y siempre se ha hecho, lo recordaba la alcaldesa de Orea, que es el pueblo que está al lado del mío, en Guadalajara, nos llevamos siempre muy bien. Sí. Es una cosa, nunca ha habido conflictos entre Castilla y Aragón ahí, nunca. Entre otras cosas porque los Reyes Católicos, a uno de Motos, que era muy levantisco, le quitaron el castillo. Desde entonces nos llevamos divinamente. Pero decía ayer, aquí siempre hemos hecho el clareado de los bosques. ¿Por qué no lo ha hecho Aragón? Porque estaban esperando esto. O sea, lo de forestal es una auténtica conspiración contra el medio ambiente de la zona de la Sierra de Albarracín y los Montes Universales. Que además, como no sabe Cheminga lo que significa montes generales. Universal quiere decir que es de todos, que es propiedad de los municipios y de la comunidad. Propiedad privada de los municipios de la comunidad, no del Estado. El daño ecológico que están haciendo estos hijos de la perra de Satanás es terrible. Y nadie en Teruel, porque están comprados, según Samper, el de Forestalia, un turolense vale 2.000 euros, que es lo que les ofrecen por dar permiso para que hagan lo que quieran con su parcelita, quemarla, poner molinos, etcétera. Están arrancando todo el bosque. Contra los incendios tiene que haber el pino joven y el pino viejo. Y si arde uno, sobrevive el otro, porque es ignífugo. Pero si tú arrancas todos, solo te queda una superficie para poner molinillos, que es a lo que van. Los pellets los están vendiendo en Europa, no en Aragón. Es todo una estafa monumental. Y el corrupto gobierno de Lambán, ese farsante, es el que lo está destruyendo. Y los corruptos alcaldes de esa zona son los que están callando para que los pongan en las listas. Porque el gobierno de Lambán, el corrupto gobierno de Lambán, tiene al PSOE, al PAR, a Podemos y a la Chuntarara. Eso es la izquierda que iba a guardar Aragón y Teruel y cosas así, gentuza. En fin, se nota que no me cambien, ¿verdad? Bueno, pues eso. Y ojo que en las municipales espero que paguen todos con su cargo. Pero hasta mayo, bueno, hasta marzo, que empiezan las elecciones, ahí no se va a mover nada, ni medios ni nada. Que me tengan que enterar por un medio de Guadalajara de lo que está pasando en mi pueblo, tiene narices. En fin, bueno. A ver, Naya, el Corte Inglés, que eso sí es España. En Navidad todo puede pasar, Federico. Sí. Hay muchas formas de hacer magia. En el Corte Inglés verás cómo. Puedes hacer todas tus compras en la aplicación o a través de la web sin colas, desde casa o desde donde tú quieras, cuando quieras. Te lo llevan cuando quieras a casa, así de fácil, en la tienda, en la web y en la aplicación. Es magia, es Navidad en el Corte Inglés. Muy bien. Vamos a hacer el pedido de Baldoro, Federico. Hombre, sí, claro, porque tenemos que regar del Corte Inglés, para que ir más lejos. Nuestros manjares con unos caldos extraordinarios, y ahí está, claro. Baldoro en casa, baldoronCasa.com, aquí podemos hacer el pedido, o también en el Club del Gourmet, o también en el 600-600-040, que te lo llevan a casita directamente. Bueno, y déjame, en fin, agradecer hay una pastelería, confitería, que fue el premio de artesanía culinaria de la Comunidad Valenciana, Martín, que me ha mandado la anguila de todos los años. Una anguila. Qué rico. Iba a traerle a Luis unos mossets de chufa que han inventado para este año. Tienen que estar buenísimos. Es que se lo han comido mis nietos. ¿Qué es el mosset? El mosset es como si fuera una magdalena muy suave, suave. Que la chufa es muy suave, es muy sutil y tiene una especie de tostado, pero es finísimo. Bueno, total, que llegaron a casa, yo de verdad que quería traerte. No queda ninguno. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, estas cosas no se dicen, Federico. No, pero hombre, ahora se queda el pobre Luis. ¿Qué mayor prueba de esto? Además, me hubiera dicho, yo me hubiera enfadado grandemente si me hubiera dicho, es que probé uno, no pude parar, me los comí todos. Pero que hayan sido sus nietos, a mí me encanta. Claro, nietos lo tengo yo por mí, yo lo hubiera traído, pero hombre, ¿cómo no? Por supuesto. Uy. No sé, no entiendo estos códigos de... Perdona. Luis, como yo, es devoto de colonques y porcelanos. Naturalmente. Bueno, y nos han mandado lo mismo. ¿Qué he hecho yo con las cajitas de chocolates a Medlier? Darlas a las del equipo.
Pues a mí no me ha llegado ninguna. A ti te he guardado mandarinas también de Colonques. Ya, pero es que no es lo mismo. Es que, claro, ¿quieres una caja de chocolate? Pues te traigo mañana una y me traes las mandarinas. Pero no las había repartido todas. Las de... Me queda una del año pasado más grande. A ti te toca chocolate. Rosana, te toca la del año pasado. Están diciendo que también has regalado mandarinas por ahí, ¿eh? Bueno, que no soy la única. Claro. Es que quieres que Maite Toriper no tiene derecho a mandarinas porque es técnico. Y además es una bolsa muy bonita. No, a mí lo que me cabrea es que a mí no me llegaron mandarinas de porcelanosa. No te preocupes que ahora te doy unas cuantas, Luis. ¿Te das cuenta? Si ya me ha dicho, si no nos gusta mucho en casa. ¿Qué me Mis estás hijos contando? no les gustan. Pues, las mandarinas, que son ideales. Estás equivocando. Las mandarinas te las habrán mandado del Palasiet, ¿no? No, me han mandado también de... ¿De porcelanosa? Sí, también. Inmediatamente me las ha mandado Manolo Colonques. O sea, lo otro es porcelanosa, porque Manolo se retiró. Sí, o sea, entonces ha sido un detalle de... Bueno, que tenemos citas... a quien felicito, y a estos amigos de Martín Cortel, se llama el hombre, que es de apellido de Teruel, y es el clásico matrimonio, en fin, turolense valenciano. Es extraordinaria la anguila, es así. Tenemos a la mesa del Senado reunida, al Consejo de Ministros reunido. Si te parece, ahora en unos instantes comienza Vanessa a resumirnos la actualidad. Pues venga. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Vanessa, a ver, reunión de pastores oveja muerta, sí, suele decirse. Acaba de terminar la reunión extraordinaria en el Senado y la mesa acaba de hacer público que ha acordado continuar con la tramitación de la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y rebaja la malversación, sin las dos enmiendas paralizadas por el Constitucional sobre su... Sí, efectivamente. La 61 y la 62. Eso es. Se ha acordado por 4 votos a favor, 3 del PSOE y 1 del PNV y los 3 en contra del Partido Popular. Así que hoy el argumentario del Gobierno va de crisis institucional y de jueces atrincherados. Jueces atrincherados en puestos que no les corresponden, tomando decisiones que no les corresponden. Yo creo que no hay caso más evidente de ser juez y parte. Jueces con el mandato caducado impidiendo su propia sustitución. Y tercero, y esto me parece lo más preocupante, ¿no?, que esta es una decisión, es una intromisión sin precedentes en el poder legislativo. Unos jueces paralizando la actividad legislativa del propio pueblo español, porque en el Congreso y en el Senado es donde reside la soberanía nacional. Por lo visto, la soberanía nacional no reside en el Partido Popular, al que votan 7 millones del pueblo español, ni los 4 millones que votan a Vox. Eso no es soberanía. Este lerdo, que cree que Arquímedes tenía varios principios, principios de Arquímedes, dice sí, y de otros. O sea, este lerdo, este analfabeto, si no sabe lo que dice, cocea, pero a lo loco. El malo es Bolaños, que se está revelando como el peor. Porque todo esto es ahora. ¿Os acordáis cuando Rubalcaba tenía el ejército de opinadores? Que era el Comando Rubalcaba. ¿Sabes? El Comando Bolaños. El Comando Bolaños te repite 600 veces lo mismo, sin precedentes. ¿Cómo que sin precedentes? Sin precedentes cuando la presidenta del Congreso se negó a obedecer una sentencia del Supremo. Menudo precedente, y era el Supremo. Bueno, de hecho ha salido Pilar Alegría con el mismo argumentario. Hombre. También Mara Jesús Montero en Onda Cero ha dicho que las decisiones a tomar corresponden a la Cámara, no al Ejecutivo, pero sí que ha deslizado lo que deben hacer. Se estudiarán los escritos y las argumentaciones jurídicas que presente el Tribunal Constitucional, que todavía no la conocemos, y por tanto las mesas, tanto del Congreso como del Senado, tomarán las medidas que consideran convenientes para restituir el normal funcionamiento de la democracia que tiene que regir en estas instituciones. Evidentemente aquí no se ha cercenado ningún derecho de ningún diputado más que de aquellos que promovimos con nuestro voto la aprobación de una norma que ahora se queda en saco roto. ¿Cómo que promovisteis? Si fue una enmienda dentro de una ley que es golpista de cabo a rabo para que no se pudiera debatir en las Cortes. Pero qué ley de soberanía, ni qué soberanía, ni qué leches, si no se ha podido ni siquiera debatir. Es asombroso, es decir, que se defienda la soberanía de las Cortes Generales para vulnerar los derechos de la minoría. Es que eso es una cosa asombrosa. Bueno, es que claro, estoy de acuerdo con vosotros, pero es mucho más asombroso lo que dice en la primera parte. Estudiaremos las consideraciones jurídicas del Tribunal. Y ya veremos si metemos en la cárcel. Las tiene de todas formas publicadas en Libertad Digital. Muy bien, sí. Explicadas perfectamente. Sí. La Constitución obliga a todos los poderes públicos. Este es el resumen de la argumentación del Tribunal. Lo primero que tiene que decir es, por supuesto, acatamos y luego ya, pues... Y luego además nos aguantamos. Pues eso, luego ya estudiaremos las consideraciones para ver cómo las criticamos, porque son criticables. Pero... Sí, todo es criticable, pero lo que no se puede hacer es el boicot al Constitucional, porque están en el golpe de Estado. Y además es irreversible.
salvo que Sánchez diga lo contrario. Y mientras Sánchez no diga lo contrario, esto van de cabeza al abismo. Bueno, en todo esto, un anuncio de última hora que acabamos de conocer. En cosa de una hora y poco, va a comparecer Santiago Abascal. Maite Loureiro, buenos días. Buenos días, así es, fuentes de Vox adelantan a Es Radio que Santiago Abascal será el encargado de comparecer hoy en el Congreso tras la Junta de Portavoces que está convocada a las 11 de la mañana. En torno, por tanto, al mediodía, el líder de Vox hará una declaración institucional y se espera que el portavoz parlamentario Iván Espinosa pueda después responder a las preguntas de la prensa. Máxima expectación ante lo que pueda decir Abascal después de que ayer advirtiera en varios mensajes a través de Twitter con utilizar la moción de censura y presentar más medidas judiciales para frenar a Pedro Sánchez al entender que el golpe continúa a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional que para su asalto a la justicia. Entre estas actuaciones podría estar también la presentación de querellas ante el Tribunal Supremo, como ya anunció la semana pasada el propio líder de Vox desde el Congreso y que, recordamos, fue la vía que utilizaron para poder frenar el golpe de Estado en Cataluña de 2017. Sí, cómo ha cambiado y para peor. Lo explicó muy bien Inés Arrimadas el otro día en su discurso funeral. Se está repitiendo el 17. Lo que no dijo es que después del 17 ya se fue, que es una de las razones fundamentales de lo que está pasando. Bueno, vamos a ver, tenemos... claro, es que pasan tantas cosas. Pasan muchas cosas, pero claro, tema Tamara Falcó pues sigue ahí. Oye, dando vueltas y vueltas. Es verdad, me ha parecido oírte esta mañana, Verónica, que Tamara está como dudando entre sus novios. Claro, ella dice que está soltera. Eso para empezar. Se ha tenido, como dice ella, que es así, 4 dates. 3 o 4 dates. Dates. Ha tenido dates. Parece que ha tenido 2 citas, sí. 2 citas sin beso, pero deja la puerta abierta porque para ella hasta que no hay beso, porque se ha dicho que se habían besado. Sí. Pero parece ser que ella ha dicho que no se han besado. En 3 o 4 dates en no 2 se han dates besado. No se han besado. ¿Y pero hasta 4? Porque la primera versión era 3 o 4. Ella dice que en 2 no se han besado, que deja la puerta abierta porque dice que hay que conocerse más íntimamente. Y yo me pregunto, si en 2 citas no te besas, o sea, con Tamara lo tienes difícil. O sea, cuanto menos... No, pero yo repito, es que hubo 2 citas y luego otras 2. Claro, el problema es que ella dice que son 2. Luego las que saquemos, que no, es lo que estamos ahora mirando, que vemos imágenes y claro, ahora te pones a pensar, cuando fue el Lourdes, que vimos la portada de semana... Sí, muy guapa, estaba de enfermerita. Pues ahí estaba Hugo, con ella. Mira, ese es el milagro de Lourdes. ¿Ves cómo Lourdes hace milagros? Era su compañía durante, y dice que además se veía mucha complicidad. Y claro, ahora te pones a analizar esas imágenes y se le veía contenta, pues ya sabemos que no era solo por ir a Lourdes, que claro. también siendo Tamara, no lo creemos. El milagro, el milagro. Me gusta el milagro de Hugo. Del pobre Hugo, del pastorcillo Hugo. Qué cosa, ¿no? Y más temas, pero claro, es que a mí ¿Qué ha hecho Alba Carrillo en las últimas horas? Porque claro, España no puede esperar. Tuvo un susto con lo de su hijo y tuvo que ir al Constitucional, ¿qué opinará Alba Carrillo? Alba Carrillo está a favor. Bueno, me pregunto si sabe siquiera que está en el título de la Constitución. Eso habría que saber. Seguro que no lo va a saber. Está, igual que a Lucía Pariente. Ahora, el otro día ya hizo un tuit con una falta de ortografía. Ponía aparte. Ya ahí se me cayó algo. Bueno, si nos ponemos a analizar todas las faltas que hay en Instagram de los famosos, yo tendría para un bestseller. Sí, dentro de poco dejarán de ser faltas. No, serán obligaciones. Pues mira, tenemos la ministra de Educación. Un sustillo de nada. A su hijo le tiene muy presente durante estos días de apoyo máximo que debido a lo de Jorge pues ha estado un poco total. Pasándolo mal. Lo que pasa es que como es una loca, estoy poniendo comillas, loca, es una loca graciosa, pero es una loca peligrosa. Es impulsiva, eso loca, sí, pero... Queda claro que no es que si yo piense que está loca. No. Esto lo hacen mucho, ¿no? Los jóvenes de ahora, ¿no? Los jóvenes de ahora. Dicen, en francés es todavía más ridículo, porque dicen, virgule, o sea, la coma, la tal, virgule, o sea, ¿tú crees que se puede llamar? No. Pero si al gol le llaman bit, vas a comparar con gol. O sea, hombre, claro. Sí, luego que marcan pocos. Y por cierto, una cosa más, Federico, que lo habrás escuchado en el avance, lo habréis escuchado, que Pedroche, como Ana Obregón, va a estar en la primera y todos, debido a que no está Igartiburu, a lo mejor empezamos a darle una oportunidad a Pedroche, yo todavía no se la he dado, pero ha hablado de sus vestidos, de su vestido, que va a ser otra vez transparente. De su desvestido, vamos. Desvestido, que están 100 personas trabajando en ello, y yo me pregunto... 100 personas. A centímetro por zona de vestido, pero si es transparente
transparente y trabajan 100 personas, es que bueno, y poco ella trabajo tendrá que es pequeñita. Ella es pequeñita, bien construida, pero pequeñita. Y delgada, o sea, y delgadita, que también menos tela. Sí, ahora da unas vueltas y unas cosas tremendas, ¿eh? Se le dan bien las telas. A mí me las da un telas poco de colgarse. miedo cuando empieza a hacer esas volteretas y tal. ¿no? Sí, Yo es que soy del plan antiguo y a mí esas cosas me asustan un poco. Yo soy precavida, que también. Bueno, pero allá él, o sea, ya David Muñoz, otro, con B y con Z. David, el que le rey tiene David, que valer el pero vestido. ¿cómo que luego, David? se lo pone él. Es O sea, verdad. se empieza a faltar. Luego el vestido Luego se lo David. pone él cuando ya han pasado unos meses. Sí, ya para agradar. O sea, que le valga a él y a ella tiene narices en una pareja. Así que bueno, Vale, todo en fin. esto. Vamos a... Bueno, ¿y quién viene hoy a la...? ¿Quién? Hoy tenemos a Paloma y a Carlos, mejor compañía. Charles. Claro. Bueno. Y lo de Tamara tiene razón. Eso exige Yo un necesito estudio analizarlo a bien fondo. con vosotros. Sí, señor. Es la mañana. Es radio.